Saludos a todos. En nuestro video tutorial vamos a estudiar las operaciones que se pueden realizar con conjuntos. Vamos a conocer cuáles son esas operaciones. Aquí tenemos la unión, la intersección, el complemento, la diferencia y la diferencia simétrica. Conozcamos cómo operar con esta operación llamada unión. Como su nombre lo indica, la unión de los conjuntos A y B, o los nombres que sean, va a ser un nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen tanto al conjunto A como al conjunto B, es decir, a ambos conjuntos. Como habíamos aprendido anteriormente, la representación de la operación unión es esta, una U. Se representa entonces la unión de los conjuntos A y B como A, U, B. Veamos un par de ejemplos. Aquí tenemos tres situaciones en las que vamos a encontrarnos cuando operemos unión de conjuntos. La primera, cuando los conjuntos que estemos operando sean intersecantes, que quiere decir que estos conjuntos, como vemos en la gráfica, tienen una parte en común o tienen elementos en común. Veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Si nos dan el conjunto M formado por los elementos 2, 4, 6, 8 y 10 y el conjunto N formado por 1, 2, 3 y 4, al realizar la unión entre M y N, ¿qué va a pasar? Vamos obviamente a juntar todos los elementos de ambos conjuntos, pero no se pueden repetir ninguno de los elementos. En este caso vemos que tanto el 2 como el 4 son elementos comunes para los dos conjuntos. Miren, en M está el 2 y el 4, en N también está el 2 y el 4. Pero en nuestra unión no se pueden copiar dos veces, solamente puede aparecer una sola vez. Es decir, los elementos de un conjunto no se repiten. De ahí que en este caso la unión entre el conjunto M y N va a ser todos los elementos de ambos conjuntos, ¿sí? Esto es lo que sucede cuando los conjuntos tienen elementos comunes, no se copian dos veces los elementos, simplemente una vez. Bueno, el segundo caso se puede dar cuando se trata de conjuntos que son disjuntos, que quiere decir que no tienen nada en común. Sí, en este caso vemos nuestro ejemplo. El conjunto A está formado por las vocales A, E, I, U. Y el conjunto B por las letras M, N, P y Q. Como ustedes ven, no se repiten ninguno de los elementos en los dos conjuntos. Entonces la unión es simplemente que yo junte todos los elementos A, E, I, U, M, N, P y Q. Facilito. El tercer caso, cuando algún conjunto es subconjunto de otro conjunto. Como en este caso, quiere decir que los elementos de B son parte también del conjunto A. Pero veamos en nuestro ejemplo. El conjunto P, que está formado por los elementos 10, 20, 30, 40, 50. Y el conjunto Q por los elementos 20 y 40. Como podemos ver, este conjunto Q está incluido dentro del conjunto P. Aquí está también 20 y 40. ¿Cuál sería la respuesta de unir los dos conjuntos? P unión Q es el mismo conjunto P. ¿Sí? En el conjunto Q pues ya no se puede volver a repetir, habíamos dicho antes, los elementos 20 y 40 porque ya están aquí dentro. Eso es todo. Eso con la unión. Vamos a ver la siguiente operación y ahora se trata de la intersección de conjuntos. La intersección de dos conjuntos A y B es un conjunto formado por los elementos comunes o que se repiten en ambos conjuntos, ¿sí? La representación es la U al revés, A intersección B. Veamos ejemplos. En este caso también vamos a tener tres situaciones diferentes. La primera, cuando los dos conjuntos que estemos intersecando precisamente sean intersecantes, valga la redundancia, lo que significa es que en realidad van a tener algo en común. ¿A qué es igual entonces? El conjunto M en este caso tiene los elementos 2, 4, 6, 8 y 10 y el conjunto N 1, 2, 3 y 4.
Como podemos ver, el elemento 2 y el elemento 4 del conjunto N también están dentro del conjunto M, 2 y 4. ¿Qué quiere decir? Que esos dos que son comunes en ambos conjuntos o que se repiten en ambos conjuntos son el resultado de la intersección entre M y N. Solo los que se repiten, ¿ok? Hay un segundo caso, y es que si nos toca hacer la intersección entre los conjuntos que son disjuntos más bien, sí, que son disjuntos, es decir, que no tienen nada en común, ¿cuál va a ser el resultado? Veamos, conjunto A, E, I, U, conjunto B, M, N, P, Q. Como ya dijimos anteriormente, estos conjuntos no tienen nada que se repita entre los dos conjuntos, no hay elementos comunes. Y si no hay elementos comunes, entonces el resultado de la intersección entre A y B va a ser un conjunto vacío. Sí, vacío porque no hay elementos comunes. Y cuando tenemos un conjunto que está incluido dentro de otro o que es subconjunto de otro, ¿qué es lo que va a pasar? Conjunto P, 10, 20, 30, 40 y 50. Conjunto Q, 20 y 40. Este Q está incluido dentro de P, ¿no es cierto? La intersección, pues son los comunes. En este caso es el conjunto Q, el resultado. P intersección Q va a ser 20 y 40, que precisamente forma el conjunto Q. Nada del otro mundo, todo fácil, ¿verdad? Vamos a ver nuestra tercera operación entre conjuntos y es el complemento de conjuntos. El complemento de un conjunto cualesquiera que está contenido en un conjunto universo va a ser el conjunto que está formado por todos los elementos que forman parte del universo, pero que no están dentro de aquel conjunto que estamos tratando, en este caso el conjunto A. La representación del complemento de un conjunto es el nombre del conjunto elevado a la C de complemento. Veamos entonces con ejemplo. Aquí tenemos en nuestra gráfica, nos indica que todo lo que está por fuera, este cuadrado que está rayado como una zona azul, es el conjunto universo. Y por dentro tenemos nuestro conjunto A. Si nos piden que operemos el complemento del conjunto A, ¿qué viene a ser? Viene a ser todo lo que le corresponde al universo, por eso está rayado, quitado los elementos del conjunto A. Numéricamente, o mejor dicho, por extensión y detallado, ¿cómo tenemos? Si nos dan el conjunto universo que está formado por las letras que forman parte de la palabra colegiatura, en este caso C, O, L, E, G, I, A, T, U y R. Este es nuestro conjunto universo y el conjunto A va a ser A, E, I, O, U. ¿Qué es entonces el complemento del conjunto A? Van a ser todos los elementos del universo quitados los del conjunto A. Es decir, a estos que están aquí, yo les voy a quitar A, E, I, O y U. ¿Qué me queda entonces el complemento del conjunto A? C, L, G, T y R. Eso es todo. Facilito, ¿verdad? Veamos lo siguiente. Otra operación. Esta operación se conoce con el nombre de diferencia de conjuntos. La diferencia entre los conjuntos A y B es el conjunto que está formado por todos los elementos que le pertenecen al conjunto A, pero que no le pertenecen al conjunto B. Se representa A menos B. Recordemos que diferencia es una resta. Entonces veamos con ejemplos para entender mejor. Nuevamente vamos a tener las tres situaciones cuando los conjuntos van a ser intersecantes. Por ejemplo, ¿qué pasaría cuando operamos la diferencia? Si tenemos el conjunto M, 2, 4, 6, 8 y 10 y el N, 1, 2, 3, 4, nos dice M menos N, que quiere decir que a M le quito los elementos de N.
Como no hay 1, pues obviamente no le quita nada, pero el 2 sí le puede quitar, el 3 no hay, el 4 sí, le puede quitar el 2 y el 4, y si le quita el 2 y el 4, ¿qué nos queda? 6, 8 y 10. Eso sería la diferencia entre los conjuntos M y N, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, cuando son disjuntos, es decir, cuando no hay elementos en común entre los conjuntos. Aquí tenemos entonces, si a A le quito B, es decir, ¿qué hay en común entre B y A? Nada. Es decir, que B no le puede quitar nada a A. Y si no le puede quitar nada a A, quiere decir que la diferencia entre A y B sigue siendo los elementos del conjunto A. En este caso, A, E y U. Porque el conjunto B no le pudo quitar nada, puesto que no tiene nada en común. ¿De acuerdo? Facilito. Vamos a ver la tercera situación, cuando uno de los conjuntos es subconjunto de otro. Veamos con el ejemplo. P tiene 10, 20, 30, 40, 50 y Q 20 y 40. Al decirnos que hagamos P menos Q, es decir, que a P le quitamos Q, lo que Q puede quitarle es 20 y 40. Entonces, si quito 20 y 40, me quedaría 10, 30 y 50. Aquí está, 10, 30 y 50. Fácil. Muy bien. Vamos a ver nuestra última operación de conjuntos y es la diferencia simétrica de los conjuntos. La diferencia simétrica entre dos conjuntos es el conjunto que va a estar formado por todos los elementos que le pertenecen a la unión entre estos dos conjuntos, pero que no le pertenecen a la intersección entre estos dos conjuntos. La representación es un triangulito, es decir, A, triangulito B o A, diferencia simétrica con B. Veamos con los ejemplos. Nuevamente, tres situaciones. La primera, cuando los conjuntos son intersecantes, ¿cómo operamos? Veamos. ¿Cómo es el conjunto M y el conjunto N? M, diferencia simétrica con N. Habíamos dicho que es igual a la unión de los dos conjuntos menos la intersección de los dos conjuntos. Yo aquí puse la unión entre estos dos conjuntos. Habíamos dicho que sería 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 10. ¿Por qué? Porque el 2 y el 4 no los puedo repetir. Están aquí y acá, pero no los puedo repetir aquí. Entonces 2, 4, 6, 8, 10, 1 y 3. Ok. A esto le quitamos menos los elementos que son comunes o la intersección entre estos dos conjuntos. Ya dijimos que solamente son comunes el 2 y el 4. Solo el 2 y el 4 es la intersección entre M y N. Entonces menos 2 y 4. Ahora, ¿qué hacemos? La resta, la diferencia a este conjunto, le quito 2 y 4. Quitado 2 y 4 nos quedaría 6, 8, 10, 1 y 3. Y aquí está. La diferencia simétrica entre M y N será 6, 8, 10, 1 y 3. Facilito, ¿verdad? En el siguiente ejemplo vamos a ver cuando tenemos dos conjuntos que son disjuntos. ¿Cuál es la diferencia simétrica entre A y B? Primero, la unión de ellos dos van a ser todos los elementos A, E, I, U, M, N, P, Q, menos la intersección entre estos dos conjuntos. Pero la intersección entre estos dos es el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque ya dijimos que no hay nada en común. Ahora sí, ¿qué nos falta por hacer? La diferencia. A este conjunto le quito este de acá. Pero como este conjunto es vacío, quiere decir que no le puede quitar nada al conjunto de aquí. Por ende, la diferencia simétrica entre A y B va a ser A, E, I, U, M, N, P y Q. Y eso es todo. Como vemos, operar con conjuntos es sumamente sencillo. Vamos a trabajar con muchos más ejemplos en nuestras clases que tendremos en esta semana. Muchas gracias por su atención.